Rosaura era de esas mujeres a las que la vida entera se les había ido trabajando. Desde que era muy pequeña había tenido que aprender, junto con sus hermanos, a llevar al hombro pesadas cargas de leña para poder preparar las arepas, cuya venta era su principal sustento. Por tanto, la rutina de cada día era levantarse muy temprano, salir en busca de leña y regresar con ella, mientras la madre iba moldeando las arepas para asar y el padre estaba en la plaza del mercado, trabajando como cargador. Era una vida muy pesada para una niña de apenas 11 años, pero ella no se quejaba. No había aprendido a leer ni a escribir, pues ninguno de ellos tenía tiempo de ir a la escuela, y ella, que era la menor de 5 hermanos y también la única mujer, a medida que fue creciendo tuvo que empezar a ayudar aún más a su madre con las labores de la casa y atendiendo a sus hermanos. Pues en esa época, los hombres solo hacían lo que llamaban trabajo pesado, pero era inimaginable que colaboraran con las actividades del hogar. Ninguno de ellos sabía cocinar ni hacer aseo, y una vez que llegaban a casa, todos después de trabajar, eran las 2 mujeres las únicas que tenían que seguir trabajando para atenderlos. Pero por supuesto, ni el padre ni los hermanos veían en ello un trabajo de verdad. Ni siquiera agradecían nunca por los esfuerzos de ellas. Así, fueron pasando los años y la vida de Rosaura no paraba de ser abastecida con nuevas responsabilidades, pues ahora, además de todo, los hijos que sus hermanos iban teniendo los dejaban a su cuidado todo el día. Ella era niñera, cocinera, aseadora y prácticamente no dormía, pues se levantaba a las 3 de la mañana para ir preparando las más de 500 arepas que a diario vendían y que tenía que hacer ella sola, pues su anciana madre ya no estaba en condiciones para ello. Fue por ese ritmo de vida que Rosaura llegó a los 35, pareciendo físicamente ser una mujer de 50, sin haber conocido nunca lo que era tener un novio, sin saber cómo se sentía enamorarse. Al final, viendo cómo envejecía cada día más, consideró el casarse y tener hijos más como un trámite obligatorio, pues por su formación cristiana sentía que solo teniendo hijos estaría cumplida su misión como mujer. Entonces, un día salió y con el primero que la miró, se casó, y pronto tuvieron 2 hijos, aunque ella habría querido tener más, pero su edad ya no lo permitía. Ramiro era su esposo, su hijo mayor también se llamaba Ramiro, y el segundo, Romario. Ella no conocía el concepto de una familia feliz, sino que solo conocía el concepto de un trabajo duro. Consideró normal que su esposo llegara ebrio y la maltratara, y no se quejó nunca de que sus hijos no la ayudaran en nada, pues al fin y al cabo eran hombres y nada tenían que hacer en la cocina o con una escoba en la mano. Si a nosotros, al día de hoy, esta perspectiva nos parece aterradora, existieron épocas en las que el maltrato y la infelicidad en el hogar eran vistas como algo completamente normal. Y esa fue la época de Rosaura, una mujer que había sido muy hermosa en su primera juventud, pero que se había envejecido muy pronto, producto del exceso de trabajo y la falta de descanso, y además sin que sus esfuerzos fueran jamás valorados o siquiera reconocidos. Cuando los padres de Rosaura murieron y sus hermanos finalmente se independizaron con sus hijos y esposas, ya ella tenía 65 años. Su responsabilidad ahora eran sus 2 hijos y su esposo, y por lo menos ya no tenía que preocuparse por todos los demás. Pero a su edad, tener que velar por 3 hombres continuaba siendo una carga demasiado pesada. Ella, a pesar de todo lo que había pasado en su vida, seguía sin quejarse y soportando día a día, pero su espalda se había ido encorvando de tanto esfuerzo y sus manos cada vez respondían menos. A su madre le había pasado exactamente lo mismo. Antes de los 70 años, su cuerpo se había negado a responderle, pues su fuerza y energía se habían agotado sin remedio. Y esa perspectiva de no poder hacer nada más después de los 70 años la aterró, pues ella no había tenido ninguna hija que, como había hecho en su juventud ella con su madre, asumiera por completo todas las responsabilidades y le permitiera descansar al final de sus días.
Sabía que estaba completamente sola y que nadie vendría en su ayuda. Y no se equivocaba, pues ahora cometía cada vez más errores y realizaba todas las actividades más lentamente. Y de su esposo y sus hijos, lo único que recibía eran regaños por su lentitud y su torpeza, y burlas por su espalda encorvada y sus miles de arrugas. No perdían oportunidad de decirle lo fea que era, y cuando hacía un esfuerzo por maquillarse, se burlaban aún más de ella por tratar de ocultar lo inocultable. Lo único que podía hacer ahora era esperar el día de su muerte. No le quedaban fuerzas para soportar los maltratos y las burlas de sus hijos y su esposo. Soñaba con darles una lección, pero no sabía cómo, ni tenía los medios. Y entonces, por primera vez, se quejó de la vida que le había tocado y se quejó de los dolores que le provocaba su espalda encorvada y sus manos torcidas. Y se preguntaba, ¿para qué o para quién había vivido toda su vida de ese modo? ¿Por qué simplemente no se había ido cuando había podido, cuando era joven y aún tenía fuerza? Pero ahora no podía regresar el tiempo atrás y solo le quedaba esperar. No se imaginó que un día, cuando salió de casa a comprar para hacerle el almuerzo, un joven fotógrafo se quedaría prendado de su apariencia. Él, ni corto ni perezoso, se acercó a Rosaura y le pidió que fuera su modelo. Él quería fotografiarla. Rosaura, que ya no tenía nada que perder y todo le daba lo mismo, le dijo que sí, pero que no tenía tiempo para posar. Que, si quería, la siguiera hasta su casa y la fotografiara mientras ella cocinaba, pues su esposo e hijos llegarían pronto y tenía que apurarse con la comida. El fotógrafo aceptó encantado y fue con ella hasta su casa. Cuando llegó no paró de tomar fotografías a todo lo que veía, y a Rosaura la capturó desde todos los ángulos posibles. Cuando terminó, y aunque ella ya no le había pedido ninguna explicación, él le dijo que trabajaba para una revista importante y que sus fotografías saldrían publicadas en la siguiente edición. Le dijo también que le agradecía por dejarse fotografiar en el interior de su hogar y en sus actividades cotidianas, que en su cuerpo y en cada una de sus arrugas se notaba todo lo que había tenido que trabajar y soportar en la vida, y que eso la hacía completamente hermosa. Entonces Rosaura, a quien nunca nadie le había dicho algo tan lindo, lloró y abrazó al joven. Semanas después, él volvió a visitarla y le mostró la revista con sus fotos, que estaban acompañadas de un hermoso artículo que exaltaba su vida y valoraba finalmente todos sus esfuerzos en la vida. El fotógrafo, que ahora conocía todos los detalles de la existencia de Rosaura, no fue capaz de dejarla nuevamente y le pidió que se fuera con él, que le permitiera cuidarla como habría querido cuidar a su propia abuela, que había muerto muy pronto y a quien extrañaba cada día. Supo entonces que esa era la lección que dejaría a sus hijos y a su esposo, la lección de que nunca se valora lo que se tiene hasta que se pierde, pues ahora ella se iría sin dar explicaciones y tendrían ellos que arreglársela por ellos mismos. Y sin mirar atrás, Rosaura salió de allí para nunca más volver, pasando sus últimos años de vida bien cuidada y mimada, como jamás había soñado, y feliz, finalmente feliz. Sus hijos y su esposo, mientras tanto, tuvieron que aprender a cocinar y a llevar la casa solos, y supieron que no era un trabajo fácil, y que darían lo que fuera por tener nuevamente a Rosaura en casa, para no tener que hacer todo ese pesado trabajo ellos mismos. Pero ya era demasiado tarde para valorarla y extrañarla, puesto que ya nada podía hacerla volver. Pues sus días de suplicio, gracias a Dios y a este joven fotógrafo, por fin habían terminado, y ahora había llegado el tiempo para Rosaura de llevar una vida feliz y en paz. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video en este tu canal, Enigma.